lo que me gustaría es introducir la idea o la filosofía de la gestión del trabajo colaborativo y para ello vamos a utilizar, como os decía en un inicio, la metodología Kanban y la gestión de Kanban con Trello. ¿Qué es esto del trabajo colaborativo? Hace un tiempo, un cliente me preguntó qué me parecería, cuál sería la parte donde debería iniciar para digitalizar una organización, ¿no? Y, y bueno, es una pregunta que me pareció realmente curiosa porque, como bien sabéis todos, estamos oyendo, escuchando, leyendo constantemente temas de digitalización y cuando digo constantemente estamos bombardeados con ideas de digitalización, con nuevas herramientas para digitalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en esa ola de la digitalización ahora mismo y bueno, me pareció interesante y yo lo que le comenté es que yo empezaría por la gestión del proceso productivo, es decir, por la gestión de los proyectos y por la gestión de las tareas, porque realmente sí creo que gastamos muchísimo tiempo en toda esa gestión, ¿no? Bueno, gastamos muchísimo tiempo cuando hay gestión. Normalmente la gestión de este proceso productivo, de nuestro negocio como tal, suele ser una gestión compleja, suele tener muchos problemillas agregados, ¿no? Dicha gestión, ya no digamos si hay, bueno, en este caso obviamente, cuando hay deslocalización, ¿no? Como ahora que está sucediendo, ¿no? Y que estamos trabajando todos en remoto, etcétera, etcétera. Pero sí que la gestión del proceso productivo se torna bastante compleja, ¿no? Necesitamos herramientas de proyección de tareas, de proyección de tiempos, de proyección de equipos, asignación de tareas, asignación, o sea, al final es un proceso muy complejo. Como os digo, y esto para las empresas que lo llevan a cabo, porque la mayoría de las empresas no se plantean digitalizar su proceso productivo, ¿no? Su gestión del proceso productivo, perdón. Es decir, la mayoría de las empresas, pues lo que hemos hecho en muchas ocasiones es la presencia web y algún paso más, ¿no? Más orientado al servicio al cliente, etcétera, etcétera, o a la venta como tal directa, pero no en la parte interna, ¿no? Al modelo de producción. Entonces me pareció muy interesante que sería, bueno, sería una ventaja y un valor añadido a nuestros clientes el que nosotros tuviéramos realmente bien gestionado nuestro proceso productivo, ¿no? El que nosotros tuviéramos bien gestionado cuánto tardamos en hacer las tareas, en que tuviéramos bien gestionado cuánto se va a tardar realmente en dar un servicio al cliente, ¿no? Y como os digo, Kanban y Trello vienen a facilitarnos un poco la vida, bueno, un poco bastante la vida, en este punto, ¿no? Al final lo que queremos con la digitalización de procesos estratégicos para ganar competitividad aplicando las metodologías ágiles es llegar a esta gestión del trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, que podamos saber en qué momento estamos de nuestro proceso productivo, que podamos saber en qué momento estamos cada uno de nosotros y nosotros como responsables de un equipo, poder saber dónde está nuestro proyecto, dónde están las tareas, ¿no? Esta situación que a veces os habrá pasado, ¿no? Tanto si sois gestores como si pertenecéis a un equipo, os habrá pasado muchísimas veces que alguien se va de vacaciones o, bueno, de vacaciones no es tanto porque estamos planificados, pero a lo mejor alguien está enfermo y de repente su trabajo nadie sabe qué ha ocurrido con él, ¿no? Ni nadie sabe en qué momento está. ¿Por qué? Porque el seguimiento que tenemos que hacer día a día de ese trabajo es complejo, ¿no? Lo que os comentaba hace un momento. ¿Es esto de la gestión del trabajo colaborativo? ¿O qué ventajas o qué beneficios nos trae? Bueno, básicamente no importa dónde estés, porque al utilizar herramientas digitales podemos hacerlo desde cualquier lugar. Cuando me Una compré de las una más importantes es computadora, que Rick, centralizamos en un lugar común y te voy a accesible llamar a para ti para que todos me enseñes todos nuestros tus objetivos, las truquitos. tareas, fechas de vencimiento, requisitos, comentarios, cualquier cosa que queramos agregar a este proceso. Estamos actualizando el proceso, el estado de los proyectos en tiempo real. Eliminamos reuniones para hablar sobre tareas
incompletas y estado del proyecto. Esto es muy interesante porque yo siempre digo que una de las cosas que más tiempo nos hace perder en el trabajo son las reuniones. Y hay una cosa que nos hace perder más tiempo aún que las reuniones, que son los mails. ¿Cuántas veces, o las llamadas telefónicas, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que llamar a un compañero para preguntar algo sobre una tarea, sobre un proceso, o un mail, o incluso llegar a hacer una reunión, ¿no? Para saber cómo está. Bien, pues el trabajo colaborativo, con una gestión de trabajo colaborativo, imaginaos el tiempo que podemos llegar a ahorrar. Flexibilidad para hacer cambios. Efectivamente, podemos cambiar nuestro proyecto en cualquier momento. Y favorece, obviamente, la colaboración, ¿no? Es un nuevo nivel de trabajo en equipo. O sea, es un nivel diferente, es un nivel donde la cohesión del equipo es muchísimo mayor. La comunicación es muchísimo mayor y la colaboración es muchísimo mayor. Bueno, y vamos a entrar un poquito ya en harina. Vamos a meternos con Kanban. Kanban significa tarjeta visual. Kanban, yo lo conocía hace unos cuantos años, me acuerdo cuando entré como becario a una organización y me encontré a un compañero que tenía una gestión de tareas muy curiosa, ¿no? Tenía 3 bandejas y tenía las bandejas así etiquetadas, ¿no? Una con el trabajo que ponía para ayer, otro con el trabajo para mañana o para hoy y otro con el trabajo de ya veremos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero la realidad es que siempre nos las hemos ingeniado para organizar las tareas de alguna forma, ¿no? De alguna forma un poco, digamos, estructurada. Bueno, esta era una forma de estructurar unas tareas. No creo que sea la mejor, pero sí que era cierta. Y tiene cierto parecido con Kanban, como ahora veréis. Bueno, Kanban organiza un poco mejor todo esto. Fijaros, Kanban fue desarrollado en Toyota por Taiichi Ohno en los años 40. ¿Y por qué desarrollan Kanban? Pues mira, sucedía en Japón una cosa y es que en los sistemas productivos, y en este caso Toyota, tenía un problema de almacenamiento. Es decir, cuando ellos estaban produciendo coches, su principal problema era almacenar todas las piezas de los proveedores, y no solo de los proveedores, sino de los clientes incluso, en sus instalaciones. Como bien sabéis, Japón es una isla pequeñita y el espacio pues es carísimo, ¿no? Y carísimo en todos los sentidos. No hay, y encima, pues obviamente al no haber, hay poca oferta, pues obviamente la demanda es muy alta y es muy caro, ¿no? Entonces necesitaban un sistema de gestión de procesos que no fuera push, que no fuera de empuje, sino que fuera pull, ¿vale? ¿Cuál es el sistema o un sistema push tradicional de gestión de proyectos o gestión de procesos? El típico gestión de Gantt, de project, ¿no? La típica gestión de Gantt, donde tú le dices cuánto se va a tardar una tarea, qué gente o qué personas van a ocuparse de esa tarea, cuándo es el inicio, cuándo es el fin, etcétera, etcétera. Es un sistema push, ¿vale? De gestión de proyectos. Pero ellos lo que necesitaban para no tener que almacenar es que cuando ellos querían ponerle las 4 ruedas al coche, que tocaba ponerle las 4 ruedas, el proveedor, 2 o 3 o 4 o 5 minutos antes, le trajera las 4 ruedas. ¿Para qué? Para evitarse tener un almacén lleno de ruedas. ¿De acuerdo? Entonces necesitaban un sistema pull, es decir, un sistema contrario a los sistemas push, como pueden ser el project. Necesitaban un sistema donde se generara el pedido de las ruedas en el momento adecuado para que estuvieran en la línea de montaje en el momento preciso. ¿De acuerdo? Y eso es un sistema pool. Y Kanban lo que hace es eso. O sea, es un sistema pool de gestión de proyectos y de gestión de procesos. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema de arrastre, es decir, se genera la necesidad conforme la tarea en este momento pasa al siguiente estado. ¿De acuerdo? Las tareas se van a ir moviendo, que veis ahí en la pantalla. Bueno, es un sistema Kanban muy antiguo, obviamente, ahora lo vamos a ver con las herramientas modernas, pero al final es una tarjeta, que es el proceso, que va a ir pasando por los diferentes estados y cada uno de esos estados tienen que ver con un momento de la fabricación o del desarrollo de ese proceso. ¿De acuerdo? Cuando la tarea va cambiando, cuando el proceso va cambiando de estado, es cuando se generan las necesidades de las tareas que vienen inmediatamente detrás de ella. ¿De acuerdo? Yo sé que es un poco lioso todavía, pero lo vamos a ir desgranando un poquito más para que lo veáis con más claridad.
Pero quedaros con que Kanban es un sistema pull, a diferencia de los sistemas push tradicionales de gestión de procesos. Veré, esto es un tablero Kanban, bueno, es el típico tablero Kanban, ¿no? El que veréis, si ponéis Kanban en Google, lo que vais a ver es esto normalmente, ¿no? Un tablero Kanban está compuesto por varias columnas. Aquí veis que tiene 4, que son idea, to do, doing, done, que son, bueno, cuatro estados, digamos, en el cual van a encontrarse nuestros procesos. El primer estado, el estado de idea, ¿no? Es decir, cuando se genera una nueva idea, cuando entra un nuevo mail, cuando algo sucede, ahí veis los cuadraditos esos que son las tarjetas y que cada una de ellas es un proceso, ¿de acuerdo? Si la siguiente columna es la de to do, esa es la Yo voy a columna volver a usar donde se Photoshop van a ir porque pasando ayer estuve todos los viendo unos procesos, todas videos las para tarjetas mejorar las que miniaturas pasan de de ser YouTube, idea a que tenerse que estaba hacer. viendo Es unos decir, cuando ya tutoriales hemos sobre decidido unos que esa consejos para idea que las la miniaturas vamos a sean hacer y la vamos a hacer todavía más en publicitarias, pues breve, llamen más digamos, la ¿no? Ya está atención y que la preparada, ya está gente se refinada la motive más idea, a ya dar está clic allí. trabajada. Entonces, Se dice que eso es la lo tarjeta principal pasa para que la a la gente se columna de motive todo. a ver Luego tu está video. la columna Y doing, el que es tipo la se de veía muy bueno, haciéndolo, entonces ¿no? Que es en me el voy a momento meter en donde eso alguien ha y si cogido tengo esa éxito, súper tarjeta y bien. se pone a realizar el proceso. Se pone a fabricar lo que sea o se pone a realizar el servicio. ¿De acuerdo? Y el último estado, que es el done, que están las tarjetas que ya están terminadas, es decir, los procesos que ya han pasado por los 3 estados anteriores y quedan como terminados. ¿De acuerdo? Entonces, Kanban al final tiene, digamos que podemos dividirlo en dos partes. Unas son las columnas, que son los estados por los que van a ir pasando cada uno de nuestras tarjetas, ¿no? Y la tarjeta en sí, que es la tarea que tenemos que realizar, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer y cómo en cada uno de los estados, digamos, nuestra tarea va a ir creciendo, ¿no? Porque se le van a ir añadiendo, digamos, cosas a la misma. ¿Sí? ¿Sí? Escuché. Perdón, es que escuché algo. Bien, entonces, ventajas de Kanban. Bueno, como veis, nos permite visualizar todo el trabajo de un solo vistazo. Es todo muy visual, por eso se llama, Kanban es tarjeta visual, es decir, vemos exactamente cómo están nuestras tareas, en qué momento se encuentran, ¿no? Y sobre todo lo importante es que detectamos cuellos de botella, saturaciones, conflictos entre tareas. Eso es muy importante porque en un solo vistazo vemos cuando hay una columna que tiene muchas tareas y hay otra columna que no tiene ninguna, pues evidentemente ahí tenemos un cuello de botella, ¿no? Es decir, no está fluyendo el proceso. Hay que limitar el trabajo en curso, work in progress, esto es importante también. Es decir, cuántas tareas puede haber en cada una de las columnas. Os hago una pregunta. ¿Cuántas tareas puede haber en cada una de las columnas? Bien, si el proceso lo hace una persona, obviamente, en la tarea de doing, por ejemplo, solo podría haber una tarea, ¿no? Algunos estaréis pensando ahora mismo, no, porque yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí, ese es el primer error que cometemos, pero la realidad es que tú puedes estar haciendo un par de zapatos. No puedes estar haciendo 40 pares de zapatos al mismo tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo un poco más obvio, digo, porque en servicios quizá dices, yo puedo estar escribiendo, llamando por teléfono, pero al final, si tú tienes que estar fabricando, solo puedes estar fabricando un par de zapatos en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, en la tarea de ideas, en la columna de ideas puedes tener 20, puedes tener todas las que se te ocurran porque son anotaciones que tú vas generando, ¿no? Y así con cada una de las columnas. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que cada una de las columnas tiene que tener un work in progress definido. Porque si no tenemos un work in progress definido, no podemos tener claro cuánto dura nuestro proceso y cuánto somos capaces de generar, ¿no? De generar trabajo, digamos, y de determinar tareas. ¿Te ayuda a organizarte? Obviamente. Solamente ya con el hecho de tener que definir un Kanban, solo con el hecho de tener que definir un Kanban con las tareas personales que tienes que realizar, ya te ayuda a organizarte. Ya es un paso importante a la hora de incrementar tu productividad personal y ya la de equipo ya, pues, mucho más obviamente, ¿no? Y es un sistema flexible con múltiples variaciones.
efectivamente se adecua a las necesidades de tu equipo. Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos un pequeño ejemplo con Trello. Cuando veamos cómo se trabaja con Trello, vais a ver que efectivamente es tremendamente flexible. Bien, os voy a pedir en un par de minutitos, 3 minutitos, que hagáis algo, ¿vale? Que cojáis un papel y tratéis vosotros de, en este tablero de ejemplo, que es idea, to do, doing, done, que tratéis de colocar las tareas que tenéis en marcha esta semana, ¿no? ¿En qué columnas las deberíais colocar? Es decir, las que están todavía como proyecto son tareas que no están definidas. Las tareas que ya están lo suficientemente depuradas y definidas para estar en la columna to do. Las tareas que estáis haciendo, por ejemplo, hoy, vamos a poner como que doing, en la columna doing no son tareas de hoy, y las done, las que ya habéis terminado bueno, estamos a lunes, es difícil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya habéis terminado alguna. ¿De acuerdo? Os dejo 2 minutos para que lo penséis así muy rápido. Queda 1 minuto. $30 segundos. Tiempo. Gracias, Bar. Muy bien. Gracias, Bueno, Luis. es que teníamos la disputa. Yo le comenté Bueno, que a mí supongo que ya lo me habéis distraía hecho mucho el tema de las y manos tecleando atrás pueden estar pasando y varias cosas, ¿no? alguna amiga de él que La es primera más que puede millennial que yo le pasar dijo que no, que es que estaba súper os bien. sea complejo Y era organizar un esto, poco ¿no? como la duda que Digo, teníamos. es una de las Pero primeras buenísimo, cosas que todo esto puede se lo pasar, paso. que cueste un poco colocarlo en las distintas Pasa lo columnas mismo nuestras y de tareas. hecho como que Otra que os puede pasar es que en la artistas primera y estas columna personas que yo he tengáis escuchado muchas tareas, digital, en la por lo segunda general tienen un tengáis entorno muchísimas también, más suave, pues pero la que más sobrio. curiosa puede Al ser menos también es que que en la de lo que Doing está, tengáis esa muchísimas imagen o ese tareas video también, esté ¿no? apoyando lo que está También diciendo. Por depende del ejemplo, no tiempo, sé, ¿no? en Del tiempo Venezuela que ya cada una de prestaciones, en nuestras Venezuela tareas pasa esto, nos esto y lleve esto. realizar, ¿verdad? Pero en este Cada uno caso tenemos es como un adorno, unas tareas es un diferentes, adorno incluso que aunque distrae tengamos un unas poco. tareas diferentes, Y eso todas es las lo tareas que que le tenemos veo al el cabo tema del día no son de iguales las en muchos casos, ¿no? A transiciones. lo mejor en un modelo de Y proceso también productivo, en el opening, cuando evidentemente está comenzando, es más fácil que saber sale la cuánto manito tiempo que se tarda en dibuja poner una rueda a un coche, su imagen, pero no igual tiene sabemos un cuánto video de tiempo fondo tardamos que en hace hacer una mucho ruido, llamada entonces telefónica, ahí ¿verdad? podría usar Entonces, en como la columna de un Doing fondo mucho podemos, más sobrio para digamos, que tener dé como ese efecto. una cantidad de Esas son tareas como mis heterogéneas, cada recomendaciones. una con una duración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso puede estar ocurriendo. Pero fijaros lo importante que es ya solamente el hecho de tener planificado todas estas tareas de esta semana
y tener una visión clara de todo el trabajo que tenéis que hacer esta semana. Y no solamente del trabajo que tenéis que hacer, sino de lo que estáis haciendo y de lo que lleváis hecho. ¿Vale? Obviamente esto, como os digo, os he dado 2 minutos. Si le dedicamos quizá 15 minutos, queda mucho más trabajado, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿vale? Kanban, estas son 4 columnas, pero Kanban puede tener, como os he dicho, es muy flexible y lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Y vamos a ir desgranando algún que otro ejemplo más, ¿vale? Fijaros, os voy a poner otro ejemplo de un proceso de una pastelería, ¿vale? Bueno, es un proceso, puede ser este o puede ser otro parecido, ¿no? Pero imaginaos que yo tengo una pastelería y este sería mi proceso Kanban, donde yo lo tendría puesto, o sea, lo tendría puesto en una pared, en una pizarra. ¿Y cómo sería el proceso? Bueno, yo recibo pedidos, ¿vale? O sea, las personas entran a mi pastelería y mi pastelería solo hace tartas, ¿vale? Quiero recalcarlo, no voy a decir marcas, pero solo hacemos tartas, ¿ok? Entonces yo recibo un pedido y ese pedido me especifica cómo quiero la tarta, de qué tamaño, para cuántas personas, si la quiero decorada de alguna forma especial, etcétera, etcétera, ¿no? El primer proceso, yo digo que es el batido o la masa, o hacer la masa, ¿vale? El segundo proceso es meterlo al horno, hornear esa masa. El tercer proceso sería rellenar la masa. El cuarto proceso, decorarla. Y el quinto proceso sería el packaging, ¿no? O sea, meterla en su cajita para poderla o mandar a domicilio o que la persona venga a recogerla. Este es un ejemplo de un proceso de hacer una tarta, ¿no? Aquí hay unos tiempos estimados, pero como veréis, en el proceso, lo primero que vemos es, bueno, vemos varias cosas. Primero vemos que batir y hacer la masa lo tenemos bastante conseguido porque solo tenemos una tarta en cada una, o sea, cada post-it, digamos, cada post-it que está en esta pizarra sería una tarta, un encargo, vamos, un pedido, ¿de acuerdo? Vemos que el relleno se nos lleva un poco más de tiempo, pero fijaros lo que está pasando en el decorado. Es decir, es como que se nos están acumulando en el decorado un montón de pedidos, ¿sí? ¿Por qué se están acumulando en el decorado? Porque el proceso de packaging, recordaros que esto es un sistema pool, es decir, la gente de packaging tiene que tirar de las tarjetas que están en decorado. La gente de decorado tira de las tarjetas que están en relleno. Y la gente de horno tira de relleno tira de las tarjetas de horno y así sucesivamente. Es decir, no es la gente que está haciendo la masa la que pasa la tarjeta al horno cuando la termina, no. Es la gente del horno la que está horneando. Digo gente porque no sabemos si son las mismas personas, ¿vale? Es el equipo de horno el que coge la tarjeta cuando horno puede proceder a hornear la siguiente tarta. ¿Sí me explico? Es decir, imaginaros que en horno tenemos 3 hornos, ¿vale? Que solo podemos hornear 3 tartas. Entonces horno va a coger una tarjeta de batido cuando realmente horno puede hacerlas. ¿Se entiende esto? Veis que este formato de Kanban es totalmente diferente al que hemos hecho antes. ¿Por qué es totalmente diferente? Porque aquí todo el proceso es homogéneo, es decir, todas las tareas son iguales, ¿vale? Es decir, una tarta para hacerla siempre va a pasar por todas las fases. En cambio, cuando tenemos tareas que son heterogéneas, como os decía antes, que son muy diversas, es mejor un proceso genérico, donde haya columnas como las que hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Lo veis la diferencia? Es decir, esto es un proceso más industrializado, es decir, cuando sabemos el tiempo que nos lleva cada uno de los procesos, cuánto tiempo va a estar una tarea en cada una de las columnas, sabemos cuánto tiempo va a estar y además no solamente eso, sino que todas y cada una de las tareas van a pasar por todas las columnas. ¿Veis la diferencia? ¿Entendéis la diferencia?
Por eso Kanban decimos que es flexible, porque nos permite hacer un tablero para cada una de las necesidades. Y podéis hacer un tablero adaptado a vuestro proceso. Si imaginaros que tenéis una empresa que se dedica a la venta de pisos, pues obviamente tendréis unas columnas diferentes a esto, ¿no? Pero al final, todas y cada una de las tareas probablemente puedan hacerse con un proceso industrial, como si fuera un proceso industrial. ¿Por qué? Porque todas van a pasar por el mismo. Si no es así, siempre podemos volver a un Kanban genérico de procesos, ¿no? Donde tengamos las columnas como las que veíamos anteriormente. ¿Vale? Vamos a intentar avanzar un poco más, vamos a intentar ver otro ejemplo y que abramos un poquito más la mente, ¿vale? Un proceso de selección. Imaginaros cómo sería un proceso de selección. Bueno, no lo imaginéis porque lo tenéis en la pantalla. Podemos tener estas columnas. En la primera columna tendremos los recibidos, es decir, los currículums que recibimos. En la segunda columna, para entrevistar por teléfono, ¿sí? En la tercera columna, para entrevistar personalmente. En la cuarta columna, para presentar al cliente. En la quinta columna, para presentados, es decir, presentados al cliente, y en la siguiente columna, descartados. Podría haber otra serie de columnas, pero fijaros qué le ocurre a un currículum en este proceso. Que un currículum puede entrar, o sea, entra por recibidos, se le entrevista por teléfono, pero desde la entrevista por teléfono no tiene por qué pasar a una entrevista personal. La entrevista por teléfono puede hacer que la persona, la tarjeta, directamente se vaya a descartado. Es decir, no es un proceso lineal como hemos visto con nuestra tarta. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Aquí se pueden ir saltando columnas, ¿vale? No es un proceso exactamente lineal. En cambio, puede pasar que después de una entrevista telefónica se genere una entrevista personal, ¿sí? Y después de la entrevista personal pasaríamos a la columna para presentar al cliente, o bien podría volver a suceder que después de la entrevista personal lo que pasara es que nos fuéramos también a descartados. Es decir, hay varias posibilidades de que sucedan. Entonces, aquí la diferencia estaría en que cuando se mueven las tarjetas, no las mueve la columna siguiente, sino las mueve la columna en la cual se está en este momento. Es decir, yo entrevisto por teléfono a Juan José Rivadeneira y si no encaja en el proceso, directamente lo llevo a descartados. ¿Veis la diferencia con un proceso industrial? Seguiría siendo pool, pero las reglas del juego serían diferentes en este tablero. ¿Veis la flexibilidad? Es decir, yo puedo poner mis reglas del juego. En este proceso, quien tira de la tarjeta es quien hace la tarea, no la siguiente columna.